Ricardo, ¿estás ahí? Hola, Sebastián, sí, Un gusto en saludarte, loco. un gusto. Sabés que estoy con tu libro fascinado. La verdad estoy pasando un momento extraordinario. Entonces, primero agradecerte eso, la verdad. Bueno, yo te agradezco que te hayas animado, hay que animarse. No, pero a mí, sabés que yo cuando me tiro de cabeza, yo cuando veo ambición en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De modo más celebratorio que uno pueda decirlo, uno lo agradece. Como evidentemente acá hubo alguien que se rompió el alma para contarnos todo esto y la verdad que voy como imantado. Me da más ganas de, no solo de leerlo, de comprarlo, de tenerlo, pero hay un problema. Quiero un ejemplar firmado, porque tengo el mío en mi casa, pero dije, esta es la clase de libro que lo quiero firmado por el autor. Así que Bueno, sí. ya empiezo mangándote algo antes de preguntarte, pero la verdad... Y sabes que me pasó algo muy loco, que es que ni bien lo agarro, empiezo a leerlo, que bueno, está toda esa primera parte, ahora vamos a hablar un poco del libro, no lo he terminado, porque es un libro, como dice Ricardo, que hay que animarse, pero bien vale la pena, porque estoy absolutamente imantado al libro. Comienza con todo ese informe, y después cuando cambia formalmente la estructura, después del capítulo 1, y arrancan en el capítulo 1, ahí ya me volví loco, ahí es donde sellé mi romance, dije, este libro lo termino a como de lugar. Estamos hablando de Big Rip. Y quería preguntar, bueno, y ahí aparece en mi cabeza Foster Wallace y veo que hay una cita de Foster Wallace 2 páginas después. Sí, Y ahí ya me volví loco del todo. Pero bueno, así va mi historia con el libro. ¿Cuánto tiempo fue desde que lo pensaste? Porque también leí que la frase del vaso con lava tiene 20 años. Digo, ¿cómo es la historia del libro? Sí, bueno, es más o menos es eso, ¿no? Esa frase está hace mucho y hay alguna otra escena que también está sobre el final, que también estaban hace mucho, que me venían acompañando, pero que yo no sabía cómo canalizarla. Sabían que era parte de algo más grande de lo que yo podía manejar. Durante muchos años probé y no salía, y en el 2016 tuve la oportunidad de ir a una residencia en Francia, tenía un mes para leer y escribir básicamente, y dije, bueno, si no lo hago acá, no arranco más con esto. Y bueno, y ahí arranqué. Fueron 4 años muy intensos, esto que vos decías. Yo no sé cuál es exactamente el resultado, pero sí sé que dejé toda la carne, puse toda la carne en el asador, digamos, eso estoy seguro. ¿Sabías que iba a ser un objeto cuando estaba el proyecto de la novela? ¿Sabías que era una novela de 1000 páginas? ¿Sabías que era algo gigante? ¿Tenías eso en la cabeza o no? Sí, eso estaba... tengo cierta vocación de desmesura que me acompaña desde siempre, y en lo que leo, en lo que miro, y bueno, inevitablemente eso se canalizó también en lo que escribo. Bueno, fíjate que la novela que tengo atrás de esta para leer es Los reconocimientos de Gadis, que también es un ladrillazo, ¿me entendés? Sí, Tengo sí. como me voy a meter en otra cuando salga. Ahora, te estás dando duro. sí, pero viste que es como dicen que estos 2 años que estamos viviendo un poco nos acercaron a esos universos. Y además ha pasado algo, por lo que voy viendo del libro, digamos, no de manera directa o sí, es como que quedó absolutamente actual, parece, o no, es como, Sí, nadie desea un fin del mundo, pero es como que de repente el libro es un libro de crónica. sí, en realidad, y yo de hecho puse las fechas al final del libro, porque yo lo entregué a la imprenta, no, a la editorial, en febrero de 2020, o sea, un mes antes de que acá Sí, claro. entrara, y después, de alguna manera, dialoga mucho con todo lo que nos está pasando. Yo siento que dialoga mucho con que la pandemia exacerbó tantas cosas que ya para mí ya estaban ahí, que de alguna manera la novela intentaba dar cuenta. Por eso Podías intuirlo también, digo, había algo en el cambio de siglo también y cierto espíritu de, bueno, llegó el futuro y ya no hay más futuro posible, o una especie de idea de residuo del siglo XX también, digo, la idea apocalipsis o, bueno, el colapso, viste, toda esa especie de filosofía que ha aparecido del cine del colapso, la literatura del colapso. Si bien esto me parece que es mucho más interesante, digo, no es algo ceñido a una coyuntura, sino que habla en varios términos de lo que es el fin del mundo, me parece más fascinante justamente por eso, el vínculo entre los personajes, digo, una mirada humanizante en realidad, no una idea así megalómana de, no sé, viste, de pensarlo de otra manera, digo, eso fue lo que me parece más atractivo también de cómo está narrado.
Sí, a mí lo que me interesa particularmente es la intimidad de los personajes, porque me parece que la intimidad tiene su propio proceso de desguace, digamos, ¿no? El mundo puede estar terminando y la intimidad puede permanecer intacta, incluso supongo que sobrevivir al fin del mundo, no sé, me gusta pensar un poco en eso. Y al mismo tiempo, un elemento fundamental para mí, tanto para la escritura, desde lo argumental como también desde la experiencia de escritura, que era lo que más me importaba a mí, digamos, atravesar una experiencia de escritura intensa y distinta a las que había tenido antes, la idea de entropía, ¿no? La entropía que es como que es casi como una coreografía, algo que no es solamente el caos, sino porque es un sistema entrópico, es algo que se complejiza todo el tiempo, y muchas veces se asocia la entropía al puro caos y no es así. Eso, leyendo algunos libros que me llenaron la cabeza de ideas y preguntas, como El orden del tiempo de Carlo Rovelli, es un libro que desarma nuestra idea del tiempo y de una manera hermosísima, y plantea, bueno, la entropía es en realidad un síntoma del tiempo. No sé si leíste el ensayo o por lo menos lo viste un poco por arriba, el ensayo de Foster Wallace sobre el infinito, todo y más. Que bueno, no, es terrible. O sea, quiero decir, es terrible. Cuando digo terrible es realmente complejo, porque es como una especie de... Digamos, yo pensé que lo que iba a hacer era jugar con esa idea y no, está escrito casi un libro científico. Es increíble que haya tenido el tiempo también de escribir un libro sobre el infinito, sumando toda una historia de percepción del infinito desde el comienzo de la historia. Digamos, lo que hace es un relevo de cómo ha ido cambiando el concepto a lo largo del tiempo, y bueno, es una densidad. Digo, es un libro no muy grande, pero terriblemente denso. ¿Ese ensayo dónde está? En Todo y Más. El libro se llama Todo y Más. Y es creo que se llama. Y hay como un juego que es breve historia, creo que se llama Breve Historia del Infinito, o Historia del Infinito, una historia posible del infinito. Ha sido publicado en castellano por una editorial española. Pero que se consigue en PDF, hay fragmentos, se puede encontrar. Todo y Más. Se llama Todo y Más y se llama Todo y Más en inglés también. Está bien traducido el título. ¿Hubo alguna lectura que te empujó a Big Rip? Digamos, quiero decir, que vos terminaste y dijiste, ahora estoy preparado más allá de la residencia en Francia. ¿Algún antecedente de una propia lectura, de una charla, de un encuentro, de algún cruce con alguna obra? Hay varias cosas que se cruzaron. En principio está el manuscrito encontrado en Zaragoza. Maravilla. Hay una versión ampliada, viste, que salió, que es infernal también, de cómo se llama la editorial española, que es increíble. Las dos últimas ediciones son de Acantilado. Acantilado, exacto, sí, que gigante, impresionante. Sí, bueno, esa es la versión, bueno, como nunca la terminó de escribir, porque la reescribía todo el tiempo, Potocki además la pasaba del francés al polaco y del polaco al francés, hay como un rejunte definitivo ahí que es muy interesante, porque a mí lo que me interesaba de ese libro es que no es un libro que se cierra, ¿no? Tiene esta cosa de historias de historias dentro de historias que se van conectando todo el tiempo, y a mí me interesaba un poco eso, perderme adentro del texto, y en realidad yo no sentí que terminé la novela, sino que llegué a un punto en donde estaba en paz con la idea de que no era una novela que iba a poder terminar. ¿Viste la película de Manuscrito Allá en Zaragoza? Sí, buenísimo. David Lynch es muy fanático, creo que la mencionó en algún momento como su película favorita. Está bastante bien, y es un libro también, como mencionás, modélico, porque por ese esquema que tiene, después tiene 1000 variantes, digamos, gente que por ahí no conoce Manuscrito Hallado en Zaragoza, ha participado o ha visto o ha sido expuesto como lector o espectador a historias que funcionan o operan de la misma manera, ¿no? Sí, totalmente. Y en relación a la música, el cine, digamos, escribís con música, pensás en música, tenés música cerca, y las películas lo mismo. ¿Cómo participa de tu proceso creativo eso? Mirá, la música es la que... El libro está muy lleno de música, aunque yo no soy de escuchar tanta música. Cuando escucho música medio que no puedo hacer otra cosa. Entonces, claro, sí. Te importa demasiado la música como para que esté de fondo. Claro, no me sé relacionar con la música como una cuestión de fondo, e incluso me puede llegar a molestar, digamos. Claro. La música que está en el libro, por primera vez escribí, sí, escuchando música, e incluso tuve buenas sesiones de baile y todo, pero
escuchando la música que por supuesto aparece en el libro. Y después con el cine, viste que te decía recién esto de la vocación de desmesura, yo creo que hay 2 películas que vi hace mucho, 20 años, y las he visto muchas veces después también, pero que de las que no me recuperé, digamos, en el sentido de que vi eso y yo decía, hay algo en esta desmesura que me interesa, que son en la misma, más o menos en la misma época, son Underground de Kusturica y Magnolia de Paul Thomas Anderson. Esas 2 películas de alguna manera en principio me llevaron hacia la idea de la desmesura y de romper la cuarta pared, digamos, que hay con quien es el lector o el espectador de alguna manera. Son 2 películas que bien pueden tensar la cuerda ¿no? en la ambición del retrato de toda una historia de un pueblo versus 24 horas en la vida de 9 personas que también contienen todo el universo, digamos, ¿no? Sí. Como contraponer cualquier cuento de Borges al Ulises de Joyce. Digo, en un momento hablan de lo mismo, uno en 10 páginas, otro en 3.000, pero digo, la idea es la misma, ¿no? Es como contener el infinito. Y si vamos a Big Rip, digo, justamente el diálogo es un poco ese, lo general y lo particular de la manera más brutal que se pueda. Sí, totalmente, sí. Yendo a cómo ha sido recibido el libro, ¿te ha sorprendido? ¿Qué te ha generado la recepción que hubo? Que es muy buena, las críticas son muy buenas, digamos, está muy bien, ha sido muy bien criticado, ya se te acercaron lectores, tenés locos que empezaron a perseguirte en la calle, ¿cómo está la cosa? La verdad que muy bien. Yo tenía, bueno, por supuesto expectativas de que estaba tranquilo, nunca estuve tan tranquilo con la salida de un libro, pero acá como te decía que viste, cuando uno ya hizo todo lo que podía hacer, estar tranquilo con eso. Y cuando empezó la recepción del libro y encontrar lectores, y sobre todo muchos lectores jóvenes, porque me da la sensación de que esto que decías vos de la contemporaneidad de ciertas cosas que el libro intenta recorrer, tiene que ver también con una temperatura de época y con una sensibilidad que me parece que apunta un poco hacia adelante, ¿no? O yo trato de imaginarlo así. Y entonces, cuando aparecen esos lectores, me entusiasma mucho, me pone muy contento. Hasta ahora no me ha perseguido nadie por la calle, salvo alguien que le da plata, pero eso es otro tema. Pero digo, porque viste la clase de libro, digo, yo cuando lo iba leyendo dije, listo, esta es la clase de libro. No te quiero, digamos, por a lo mejor sueno demasiado exagerado, pero me parece que es un libro destinado a cosas grandes, de verdad lo digo, no solo por lo monumental del tamaño, sino por cómo, propone una continuidad de algunas cosas de la ISECA, cosas que han pasado en este país, digamos, con algunos autores. El tono es fantástico, digo, qué sé yo, me está encantando, la verdad que, viste, cuando uno se tira en la aventura y está contento. Me alegro mucho, Sebastián. No, me alegro mucho que lo hayas escrito yo me alegro mucho. La suerte es nuestra, en realidad. Che, y ahora, te quería preguntar algo del método de escritura del libro, que, digamos, trabajás corrigiendo exactamente lo que acaba de terminar o todo el libro y después toda la corrección. No, ni lo uno ni lo otro, es bastante... O sea, voy corrigiendo a medida que escribo, pero a veces los textos, si me siento más o menos conforme, prefiero avanzar y después revisar. Acá también con la magnitud del texto, la revisión final ya fue una revisión de algo más o menos ya cerrado, no tuve que corregir tanto. Sí, corregí, la novela, viste que está dividida en 3 partes. Sí. La primera parte la corregí mucho más porque cuando la terminé, después cuando... Claro, había que retroactivamente, digamos, claro, en relación a cómo continúa la historia, empezar a ordenarla. Claro, además, ya vas a ver que en realidad el tema de lo argumental y de la historia se va rompiendo todo el tiempo. Eso fue lo que más me gustó, que empecé a percibir que iba a pasar, así que estoy copado con eso también. Bueno, sí, se va a romper todo y de hecho yo no sé cuántos personajes tiene la novela. Sé que son muchos y que de alguna manera van y vienen y hay como un sistema de conexiones
que se generó. Yo confío mucho, esto parece medio de atorrante, ¿no? Pero confío mucho en que el texto mismo puede solucionar cosas que yo ¿no? Que yo cuando trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, una de las cosas que hablamos siempre con los chicos es confiar más en el texto que uno mismo, porque el texto es más inteligente que uno. No tiene las pocas intenciones que uno tiene todas las intenciones el texto, puede incluirlas a todas. Entonces es como que las conexiones posibles que el texto puede trazar son mucho más ricas que las que puedo trazar yo, si intento condicionarlo. Y en esta escritura particularmente traté de que la escritura fuera lo más desestructurada posible. De hecho, cada vez que la estructura empezaba a cerrarse, trataba de sabotearla un poco, digamos, de torcerla. Bueno, es interesante que lo menciones, porque a veces gente que advierte eso en una obra, lo que cree es cómo se le escapó, cómo fue, y bueno, acá el propio autor, digamos, señala la intención de eso, de buscar una, entre comillas, traición a eso que naturalmente y por un montón de condicionamientos a veces tiende a ser el primer instinto, ¿no? Sí, porque estamos muy acostumbrados a buscar resultados. Claro, porque nos han contado, porque la mayoría de los relatos que nos han narrado están hechos así, además. Sí, hay toda una cultura del relato prolijo, cerrado, pero el tema es que ahí se pierde mucho de la experiencia propia de la escritura, porque estás apuntando simplemente a un efecto, a un resultado, y la escritura trafica sentidos inestables todo el tiempo. Y yo no quería perder eso. Por supuesto, para más de un lector habré desarrancado en la página 70, pero bueno, es el riesgo. Fowell y César Aira te darían la razón, ¿no? Por lo que pregona, y sobre todo hay una frase de Fowell que es esa de la literatura es sobre cómo contar historias y no contar historias, y es espectacular, digamos, tiene tanta razón, es puro estilo en realidad. Último gran libro que leíste, Ricardo, o que por ahí estás leyendo. Último gran libro que leí. Que te haya gustado mucho. Leí hace poco que no había leído Watchmen. ¿Y qué tal? Me encantó. ¿Qué personaje es el que más te gustó? El que más me gustó de Watchmen, Rothschild, sí. Uh-huh. Y después, lo último que leí, ahora viste, me agarraste. Bueno, estaba releyendo el Gran Dios Pan de Arthur Machen. Sí, bueno, Valdemar, ¿no? Valdemar Gótica. Exactamente. Sí. Justo esa edición estaba releyendo. Qué bueno que ya lo tenés, porque esos libros creo que se fueron a 15 lucas cada uno. Sí, una cosa disparatada. Sí. Cuidalos, guardalos en una caja fuerte. Muchas gracias por esta charla. Y por favor, cuando pueda, necesito el ejemplar firmado porque quiero tenerlo prístino, firmado, dedicado, porque la verdad estoy disfrutando muchísimo el libro, muchísimo. Bueno, sí, con mucho gusto. Por favor. Y me alegro mucho que lo estés disfrutando. Esperemos, ya me contarás cuando llegues al final. No, te voy a escribir ahí por Instagram cuando lo termine. Le quiero recomendar a todo el mundo que esté escuchando esto, Big Rip de Ricardo Romero, lo van a pasar realmente increíblemente bien. Muchas gracias por charlar con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Abrazo gigantesco. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.